Seguramente en los próximos 100, incluso 1000 años, se hablará que estos han sido los inicios. Y nosotros tenemos la suerte de estar acá para poderlo presenciar y disfrutar. Nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nos permite anticipar el futuro. Nosotros tenemos incorporado en el cerebro mecanismos de predicción. Y estos mecanismos de predicción se van ajustando a nuestra vivencia y nuestra experiencia. Por eso nuestra intuición es lineal, no es exponencial. Nosotros siempre intuimos o pronosticamos linealmente. El problema es que, bueno, esto de la linealidad pasó. Si uno piensa que en los próximos 10 años las tecnologías de la información y comunicación van a ser 1000 veces más potentes que ahora, pero en 20 años van a ser 1.000.000 de veces más potentes. Nuestro cerebro 1000 veces lo entiende, pero lo del millón en 20 años cuesta porque no estamos preparados o formados. Y esto es el gran desafío que tenemos en estos momentos. Raymond Kurzweil, un gran científico, investigador, inventor, dijo que en el momento en que un ámbito de la ciencia o de la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente. Y llama a este concepto la ley de los rendimientos acelerados. Esto se entiende así. Si uno, no importa en qué disciplina trabaje, si uno requiere procesar y calcular cualquier cosa, la velocidad o la potencia del cálculo para conseguir los resultados se trasladan a la ciencia que estoy investigando, llámese nanotecnología, biología o lo que corresponda. Esta ley, la ley de los rendimientos acelerados, dice que siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, se inventará una nueva tecnología que nos permitirá saltar esa barrera. Esto es realmente maravilloso. Y tal vez un ejemplo concreto de cómo estos conceptos están siendo puestos lo tengamos en esta revolución que podemos llamar genómica o genética. Hasta hace muy pocos años la salud y la biología avanzaban con un crecimiento lineal. Empezamos identificando algunos yuyos, después inventamos antibióticos y los antibióticos se los damos a las personas, y si más o menos en promedio las personas responden, decimos esto es un buen remedio. A algunas personas no les funciona, pero bueno, está dentro de la estadística, es para el promedio. Y avanzamos con el método de ensayo y error. Probamos con no anda, vamos para atrás. Esta es la célula, este dibujo no lo hice yo, es de National Geographic, ¿no? En la célula, no sé si recordarán cuando estaban en la primaria, que tuvieron que dibujar muchas veces, hacer unos dibujos parecidos. Tenemos el núcleo, adentro del núcleo están nuestros cromosomas, tenemos 23 pares, y estos cromosomas llevan toda la información de cómo somos los humanos. Ahí están los 23 cromosomas. El cromosoma 1 es muy grande, y lamento informarle a los varones que el cromosoma Y es el más chiquito, ¿no? Estos 23 pares o 46 cromosomas, cuando uno los mira adentro, se encuentran una estructura helicoidal que está compuesta siempre de 4 bases, de 4 letras: adenina, timina, guanina y citosina. Con estas 4 letras se puede escribir el código genético de cualquier ser humano. Para eso se necesitan escribir 3.000 millones de letras, donde cada letra puede ser una A, una T, una G y una C. Nosotros en el cuerpo tenemos 1 billón de células. Eso es un 1 con 12 ceros. Tenemos 46 cromosomas, tenemos del orden de 30.000 genes y tenemos el ADN, la decodificación del ADN en 3.000 millones de posiciones. Si agarramos 2 varones o 2 mujeres y las comparamos, las diferencias de letras entre dos personas son del orden de 2,5 millones. Y entre un ser humano y un chimpancé del orden de 30 millones. Bueno, en el año 1988 y hasta el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos puso 3.800 millones de dólares para decodificar el genoma humano, es decir, saber qué letra iba en cada posición. Muy importante este concepto porque fueron 15 años de trabajo para poder decodificar este genoma humano.
se hizo con una máquina parecida a esa. Si ustedes ven el gráfico, al principio del estudio, de la decodificación, el par de bases costaba más de $1. Esto va más rápido que la ley de Moore y hoy estamos en 0,6 decimales para obtener el costo de un par de bases. Estos 15 años que tardamos para decodificar el primer genoma humano, el que se usó de ejemplo, ha producido una aceleración tan grande que si usted lo compara, por ejemplo, con la población mundial o lo compara con la ley de Moore, la flecha roja que ven allá es la manera en que en este momento se está acelerando el conocimiento que está relacionado con el genoma humano. Hoy, hacer que una persona tenga su genoma humano cuesta $10.000, el año que viene costará $1.000, el año siguiente seguramente $100, con lo cual cada uno de nosotros podrá tener su genoma. Esto ha permitido que se traten enfermedades desactivando genes que están mandando información incorrecta, o que se traten enfermedades añadiendo o cambiando algunos genes. Es decir, cambiamos el paradigma. Teníamos una ciencia como la medicina que iba avanzando con la prueba y el error, y ahora pasamos a las tecnologías de la información que nos pueden dar el genoma humano rápidamente a un costo razonable, y cada uno de nosotros va a poder tener su propio genoma. La semana pasada se anunció que por primera vez se podía curar la leucemia linfocítica, que es una enfermedad, un cáncer. Pacientes fueron tratados, a estos pacientes se les modificó los linfocitos, se les agregó el gen que estaba errado, y de esta manera se pudo curar una enfermedad que era mortal. Es decir, con ingeniería genética estamos empezando a curar una enfermedad tan grave como el cáncer. Hace unos días, el 19 de septiembre, estuvo presente en la ciudad de Buenos Aires un científico argentino, Pablo Heckman, que trabaja en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Chicago, para anunciar que, en realidad lo habían anunciado ya en una revista publicada, que 200 investigadores en 17 centros de investigación en 11 países habían determinado que había 5 genes más que el estar mal provoca esquizofrenia. La esquizofrenia, no sé si todos sabrán, es una enfermedad hasta ahora incurable. Ya había investigaciones que mostraban que había algunos genes que tenían que ver, 2 de estos, y ahora se puede saber que a través de haber descubierto, todo esto gracias a que hemos decodificado el genoma humano. Si bien todavía no hay una cura, el avance va a hacer que la esquizofrenia también tenga cura. Este es el mundo en que nos ha tocado vivir. Otro ejemplo, tal vez, que para mí me resulta muy interesante, sobre todo porque el año pasado hablé de este caso. Yo les conté que se había encontrado una 4ª clase de homínido, que era el homínimo de Denisova, que está ahí en Rusia, que por primera vez en la historia se sabía que era un humano porque se había analizado su código genético, porque lo que se quiere es un pedacito de meñique, con eso no alcanzaba antes para saber si algo era humano o no. Ahí en este caso lo que hicieron fue, en vez de estudiar los cromosomas que están en el núcleo, estudiaron el ADN que está en la mitocondria. Yo no sé si ustedes de la escuela se acuerdan. Yo lo único que me acordaba de las mitocondrias es que servían para producir energía de la célula, que a mí no me decía nada. Pero cuando empecé a leer estos artículos referidos a la cantidad de información que da la mitocondria por el ADN, me resultó que esto era fascinante. Esto ha permitido que se pudieran comparar el ADN mitocondrial de 2 humanos, de los humanos que se quedaron en África y los que salimos todos de África, de un humano con un neandertal y un humano con un denisovo, con estos restos. Y esto, en función de las diferencias, los científicos pueden decir hoy que el hombre de neandertal y el Homo sapiens tienen un antepasado común que vivió en la Tierra hace 640.000 años, y que estos denisovos, estos que se encontró el dedo nada más,
compartimos un pasado común allá por 800.000 años atrás. Pero más aún, se han tomado genomas de diferentes personas, un genoma completo en distintos lugares del globo, y se lo ha comparado con el genoma del huesito de Denisova, y se ha encontrado que en realidad en la isla, en Papúa Nueva Guinea y en algunas islas alrededor, había un pedazo del genoma humano que coincidía. Hoy los científicos piensan que hace mucho, cuando salimos nosotros de África, a unos 50.000, 70.000 años, en Asia había neandertales y en la parte más oriental había denisovanos, o como se llamen estos otros habitantes. No solamente eso, sino que los Homo sapiens sapiens fuimos promiscuos, y cuando salimos de África, fuimos a Medio Oriente, nos cruzamos con los neandertales. Algunos volvieron a Europa, otros siguieron a Asia y otros avanzaron a Oceanía y ahí se volvieron a cruzar. De tal manera que hoy, todos los que estamos acá compartimos con los neandertales un 2,5 de nuestro genoma. Y los que viven en Nueva Guinea, Papúa, ahí también comparten no solamente un 2,5 con los neandertales, sino un 5% con los denisovanos. Esto lo sabemos gracias a que hemos decodificado el genoma humano. Y esta es la revolución en la que vivimos. El otro punto que les quiero marcar es que se llama cyborg a un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. ¿Ustedes creen que hay cyborgs entre nosotros? Sí. Sí hay. Hay gente que ya tiene ojos biónicos. Ojos que personas que tienen ceguera y con un chip y una cámara todavía no pueden ver más que luces y sombras, pero seguramente con las nuevas generaciones de chips van a poder ver rostros. También hay gente que tiene chips para poder escuchar, y esto permite que los chicos no pierdan, si son hipoacústicos, no pierdan nada, porque de entrada pueden ponerse un chip. Cada 18 meses la industria de los implantes biomecánicos duplica su capacidad. Estamos todavía en el periodo en que estos implantes biomecánicos están tratando de tener las prestaciones que tiene un miembro natural, es decir, que la pierna artificial reemplace a una pierna natural. Pero no faltará mucho cuando las piernas, los implantes sean más eficientes que nuestras propias piernas, las piernas naturales, y seguramente ahí vamos a tener algunos conflictos. Hoy, con un chip puesto en el cerebro, que tiene todavía el tamaño de un poroto, o sea, es grande y requiere una operación, se pueden hacer que los pacientes que sufren Parkinson no sufran algunas de los trastornos, como los temblores. Bueno, esto es maravilloso, y esto va a aumentar, y estos chips para disminuir de tal manera que no sea necesaria una operación quirúrgica para tenerlo. En ratones, o sea, en ratas, en laboratorio, próximos a probarse con los seres humanos, se han desarrollado curas para la diabetes de tipo 1, incluyéndole un chip en el aparato circulatorio. Y también se realizaron pruebas incluyéndoles algunos chips que pueden matar células cancerígenas. Más aún, algunos han hecho pruebas de tal manera de borrarle la memoria a la rata, que había sido entrenada para que cuando ella tocara un botón se abriera la comida. Le borraron esta memoria, y poniéndole un implante con un chip en el hipotálamo, las ratas recuperaron la memoria. Esto, claro, todavía están en ratones las pruebas, pero no falta mucho tiempo para que las pruebas se hagan sobre humanos. Los nanobots, que son los robots del tamaño de un glóbulo rojo, van a seguramente a programar nuestros genes, añadir nuevos genes, y esto está pensado para el año 2020, o sea, 8 años desde ahora. Y para la década del 2030 están pensados que nosotros vamos a tener nanobots en el cerebro para mejorar nuestra inteligencia. Entonces,
Esto realmente, cuando uno lo va mirando y lo sigue todo el tiempo, impresiona e impacta. Ustedes saben que IBM desarrolló una máquina que se llama Watson en honor a su fundador. Es una máquina que tiene la facilidad de contestar preguntas en el idioma natural. O sea, uno le pregunta y la máquina contesta. Por supuesto que para poder contestar tiene toda la bibliografía que hay y todo lo que está escrito. Para someter a esta máquina a una prueba, la llevaron a un programa que se llama Jeopardy, que lo que hace es concursar preguntas y respuestas. Bueno, ganó Watson, o sea, compitió con las dos personas que mejor habían participado en programas de respuesta en su historia, y cuando los pusieron a competir ganó Watson. Todavía no hay que preocuparse porque algunas preguntas parece que no las contestan tan bien, pero bueno, viene con mucha furia, digamos, este desarrollo de IBM, que promete en 2 años venderlo para los gobiernos y le podemos preguntar y nos dé respuestas, así que bárbaro. Bueno, la singularidad es este evento futuro que se supone que donde la tecnología y los cambios sociales van a producir una superinteligencia. Esta superinteligencia está pronosticada, ¿se acuerdan la charla del 2009? Aproximadamente para el año 2045. Bueno, la superinteligencia puede venir de varias formas. Una es construyendo una máquina, una supercomputadora que llegue a tener o superar la inteligencia humana, o sea, Watson potenciado. Otros dicen que el desarrollo va a ser la red de computadoras, que como hay suficiente cantidad de computadoras, en algún momento si se parecen a nuestra red neuronal, en algún momento estas redes van a despertar con una inteligencia superior. Otros dicen que no, que viene de la interacción de los chips, de los cyborgs, los chips con el cerebro, y que esto va a hacer que efectivamente se desarrolle una inteligencia superior. Y los últimos dicen que, bueno, que podría ser por manipulación genética, es decir, que nosotros, a través de estos nanobots o de otros métodos, logremos modificar nuestra inteligencia genéticamente y ahora seamos superhumanos, con inteligencias humanas. Esto va a venir de la mano de la nanotecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, es decir, las herramientas que hoy están en desarrollo y que avanzan a velocidad exponencial. Pero ahora, claro, las preguntas que surgen son todas filosóficas. Una persona con un brazo biónico o con un implante cerebral para corregir su cordera, ¿es humana? ¿Es humana? En vez de tener un solo brazo, tuviera los 4 miembros, y si en lugar tuviera 10 nanobots en el cerebro, seguiría siendo humana. Y si tuviera 5 millones de nanobots, y si en cambio solo el 10% de su cerebro fuera biológico, ¿sería humana? Bueno, ¿cómo trazaremos en el futuro la línea divisoria entre lo humano y la máquina? ¿Quiénes deberán pensar en estos problemas éticos, filosóficos, científicos, humanos o superhumanos? ¿Quiénes? Yo en 20 años creo que no voy a estar en esta tanda, pero bueno, en 20 o 30 años los niños que hoy están en la escuela deberán decidir democráticamente sobre cuestiones que nunca antes fueron planteadas en nuestra especie. Este es el desafío. Por esto San Luis apuesta a la educación, porque estamos en los albores de la singularidad. Bienvenidos a todos, tomen conciencia que lo que viene en el futuro es esto. En San Luis enfrentamos a la singularidad con más lectura, más ciencia, más matemática y más arte. El año que viene desarrollaremos el proyecto genográfico en todas las escuelas de San Luis para que nuestros chicos tomen contacto con la biología y puedan descubrir el linaje al que pertenecen y las migraciones de sus ancestros. Laboratorios Puntanos, me enorgullece decir, tiene una máquina que puede tiene un laboratorio de genética forense y hacer análisis de ADN, así que en San Luis tendremos próximamente resultados del ADN de nuestros